Listo. Arrancamos con un poco de repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Simplemente de repaso. ¿Sí? Váyanme diciendo ok, cualquier cosa. ¿Se acuerdan que habíamos visto la cantidad de fonones? O sea, una vez que uno tiene un estado vibracional con cierta frecuencia, uno puede saber a temperatura constante cuál es la cantidad de fonones que se ocupan en ese estado vibracional, y esa cantidad de fonones era esta cantidad. 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1. ¿Está bien? Eso sería, usted me va a decir, eso no da un número entero, bueno, pero da un número grande, así que se toma la parte entera, en todo caso. ¿Está bien? Eso sería cantidad de fonones que se ocupa de un estado vibracional de frecuencia omega. Cualquier estado vibracional, puede haber más de un estado vibracional de frecuencia omega, ¿no? Eso sería de generación. Pero bueno, si uno quiere pararse en un estado particular de frecuencia omega y quiere saber la cantidad de fonones que hay ahí, en promedio, el promedio estadístico sería esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Sí. Bien. Bueno, también habíamos visto que si uno conoce esta cantidad, ¿sí? En principio el K es un vector, digamos. Este es un vector que estaba en la primera zona de Vivian. ¿Se acuerdan? Porque si no las soluciones se repetían. Y este P era un número que iba desde 1 hasta 3P, ¿sí? Donde P era la cantidad de átomos de la base. Y 3 tenía que ver con la dimensión del problema, con la polarización. Acá, cuidado, porque a veces uno puede tener una dimensión del problema que es un problema unidimensional y puede tener de polarización 3. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de, ¿sí? de una red de Bravais en una dimensión, uno puede tener eso, pero la vibración o la oscilación de los átomos puede darse en esta dirección y en esta dirección, ¿no? O sea, y uno a veces se confunde, digamos. No es que este problema sería un problema 1D en el sentido de la dirección de la onda, pero sería un problema en 3D en el sentido de la polarización. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Y bueno, esto eran, ¿sí? Lo que nos daban acá eran las 3P ramas de la relación de dispersión. Bien. Pero esas ramas no dependían de si teníamos base o no. Claro, por eso. Bien, o sea, si P es igual a 1, no tenés base, entonces vas a tener 3 ramas, pero son 3 ramas, las que llamábamos acústicas, que tienen que ver con el movimiento en X y Z, ¿no? Como había mostrado ahí. Sí. Ahora, si vos tenés una base, por ejemplo, P es igual a 2, ¿sí? Tenés 3 ramas acústicas y tenés 3 ramas ópticas. ¿Está bien? Pero si le sigues diciendo ramas cuando P es igual a 1, tenés tantas ramas como polarización haya. ¿Estamos? Bueno, a ver, por ejemplo, si P es igual a 2, ¿sí? Y la polarización, y justo P se llama, bueno, ahí en vez de llamarlo P, vamos a llamarlo B de base, ¿eh? ¿Sí? Si B es igual a 2, o sea, tenés 2 átomos en la base, y la polarización, ¿sí? Y tenés polarización 2D. ¿En qué sentido 2D? Bueno, vamos a poner 3D, ¿sí? En 3 dimensiones.
en X, Y y Z, entonces en total tenés 6 ramas, ¿no? Si tu problema es unidimensional, si tu problema es unidimensional en el sentido, digamos, que tenés una red de Bravais unidimensional, vamos a ponerlo directamente así. Si tengo una red de Bravais unidimensional, ¿sí? O sea, y en este caso sería con base, obviamente, porque estamos diciendo que tiene 2 átomos, uno tendría algo así. Una relación de dispersión que va entre pi sobre A y menos pi sobre A, que sería la primera zona brillant, una curva, una relación de dispersión de esta facha. ¿Está bien? Uno podría decir, tenés una relación de dispersión con esta facha y otra relación de dispersión con esta. ¿Está bien? Pero si uno lo ve así, uno ve que son 2 ramas nada más. Entonces, en ese caso uno podría decir, en realidad, la rama de arriba y la rama de abajo tienen degeneración 3. ¿Está bien? Porque es la misma relación de dispersión para cada una de las polarizaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad son 6 curvas esas. En el caso que no esté degenerado, ¿sí? La facha que va a tener las curvas de la relación de dispersión serían algo así. Por decir algo, ¿eh? Tendría una I, otra I. ¿Está bien? Y otra I. ¿Se entiende cómo lo estoy haciendo? Lo achico un poquitito. Uy, tengo re. Bueno, y después tendríamos otras 3 curvas para la parte óptica. ¿Se entiende? ¿Sí? Estos serían, ¿sí? Sin degeneración. ¿Estamos ok? Sí. ¿Mm? Bien. Fíjense que incluso en el caso unidimensional, uno puede tener tantas ramas como base y polarización se tenga, ¿no? O sea, no porque sea unidimensional, el problema va a ser en principio sencillo a nivel de las curvas. Obviamente, cuando vamos con una red de Bravais en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, el gráfico se complica en el sentido de que ahora el dominio no va a ser una recta, sino va a ser un plano, ¿sí? ¿Sí? O un volumen que correspondería, digamos, a la zona de la primera zona de Brillant. ¿Sí? Bien. ¿Qué más de repaso? Bueno, y quizás lo más importante que habíamos visto hasta ahora es entender bien que el K pertenece a la primera zona, ¿sí? ¿Por qué? No cambiaste de pantalla, Dan. Bien. ¿Sí? Quizás esto es lo más importante, digamos, entender bien que el K, o sea, que los K pertenecen a la primera zona, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente la razón es porque nuestra red, o sea, porque estamos trabajando con una oscilación de elementos discretos, que son los átomos. ¿Ok? ¿Sí? Lo estoy diciendo quizá de una manera muy rebuscada, pero bueno, porque lo que oscila, o sea, tenemos oscilación
de cosas discretas, ¿no? Que son los átomos alrededor de su posición de equilibrio. ¿Está bien? Sí. Por ejemplo, vayamos a un caso que va a ser útil después para comparar. Si uno tiene una cuerda, o sea, uno tiene una cuerda infinita, ¿sí? Desde lo infinito a infinito, ¿sí? Acá lo que oscila no son cosas discretas, acá lo que oscila es un continuo, ¿no? Entonces, en este caso, los K, en este caso, o sea, tenemos una cuerda, ¿sí? Los K no están restringidos a la primera zona de brillar. Los K pueden tomar cualquier valor real. ¿Se entiende la diferencia? Y lo habíamos visto más o menos, de alguna forma, por ejemplo, yo puedo tener una cuerda que oscila así, ¿sí? Eso tiene sentido en una cuerda, y también podemos tener una cuerda que oscila así, ¿sí? A mucha mayor frecuencia, eso tiene sentido, pero si yo tengo átomos, ¿está bien? Si yo pienso en los átomos, puede llegar a suceder que la primera oscilación sea equivalente a la segunda. ¿Mm? O sea, desde el punto de vista un discreto, ¿sí? Es lo mismo. ¿Está bien? O sea, en un discreto, o sea, en un caso discreto, los valores de K están acotados a la primera zona de Brillant por eso mismo. Si en el caso continuo, la cuerda puede oscilar con la frecuencia que quiera. En un caso discreto, no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Mm? Y eso lo habíamos visto a partir del hecho, si bien en la parte espacial por lo menos, habíamos visto que si uno comparaba E a la I, suponiendo que el K estaba en la primera zona de Brillant, con cualquier otro vector de la red recíproca, ¿sí? Supónganse que esta es la... ¿sí? ¿Sí? O sea, este pertenece a la primera zona y esto pertenece a la red recíproca. ¿Sí? Fíjense que esto va a ser igual a E a la I, K por R, pues E a la I, K por R es igual a 1, como ya todos sabemos, ¿no? Porque es la definición de un K de la red recíproca. ¿Está bien? O sea que si yo me voy, ¿sí? Un vector de la red recíproca de la zona de Brillant, la solución se repite. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. A ver, ¿por qué no se repite en el caso continuo? En el caso continuo no se repite, ¿sí? Porque esto que está acá, ¿sí? En el caso continuo, puede tomar cualquier valor. Puede ser cualquier vector, digamos, en realidad. Puede ser, ¿se entiende? Puede ser cualquier vector del espacio ordinario. ¿Está bien? Del espacio directo sería. En cambio, en el caso de una red de Bravais, SR es una posición de la red de Bravais. ¿Sí? Entonces no podemos tener esa cuestión de que la solución se repite. ¿Se entendió? ¿Mm? Sí. Bueno, entonces eso es fundamental. Es recontra fundamental entender por qué, ¿sí? Los K
que tengan que ver con una oscilación de una red de Bravais, ¿sí? Pertenecen a la primera zona de Bruyère. Es recontra fundamental. Y compararlo con un caso continuo donde no tenemos esa restricción, ¿sí? Simplemente porque las cosas que oscilan no están parametrizadas con un valor discreto, sino con un valor continuo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se escucha la música? No. Sí. Sí, Dame se la escucha verdad. muy. A ver, un segundito. Che, me pregunto si canta bien. Canta bien. Además son los Beatles, así que no hay problema. Sí, tomémoslo como música de fondo, ¿ok? Esta señora Sí. que canta el coro y eso. No, canta porque está contenta. Mira, parece que era un CD o eso. ¿Vos sabés cómo se va a agrandar cuando le diga? No, tiene música de fondo y canta arriba, digamos. Bueno. Bien. Listo. Entonces arranquemos con algo que es importante para entender las cuentas que van a seguir adelante. ¿Sí? Esto que quede bien claro, ¿sí? Que si uno tiene una red de Bravais, o sea, oscila una red, entonces el K pertenece a la primera zona de Brillant. Y si oscila algo continuo, el K puede tomar cualquier valor. ¿Está bien? Ahora vamos a usar, o sea, y en principio los valores de K son continuos, ¿no? Sea el caso que sea, ponerle caso continuo, cuerda, o caso discreto, ponerle una red de Bravais, que es lo que oscila, lo que tenemos es un K continuo, que en el caso de oscilación continua, este K continuo puede tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor, o sea, si es el caso en una dimensión sería un valor, en el caso de 2 dimensiones o 3 dimensiones sería cualquier vector, digamos, pero se entiende. Y en el caso discreto, ¿sí? Está en la primera zona, ¿no? Eso ya lo tenemos recontra claro, lo dije 100 millones de veces, ¿está bien? Pero es para marcar bien la diferencia de lo que va a venir. Y lo que viene es esto. Ahora, este hecho de que sea continuo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es discretizarlo. Y es muy conveniente discretizar el valor de K. Vamos a discretizar los valores de K. ¿Está bien? Y básicamente o sea, no tiene física esto, digamos, es un truco matemático, ¿está bien? Pero que se entienda bien que no tiene nada que ver con que la cuerda sea, o sea, estemos en un caso de un sistema continuo o un sistema discreto, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es esto, vamos a pedir, o el truco va a ser el siguiente. Conviene tener valores de K discretizados para poder contar estados, y para discretizar eso vamos a hacer un truco. ¿Sí? Un truco matemático sería. ¿Sí? Y vamos a pedir que nuestro sistema, o sea, lo que vamos a pedir es que
nuestro sistema no sea infinito. En el caso de la cuerda, una red de Bravais son sistemas infinitos, ¿no? ¿Eso está claro? Sí. ¿Sí? En el caso de una red de Bravais, en el caso de una cuerda, son sistemas infinitos. Lo que vamos a pedir es que no sean infinitos, sean finitos y sean replicados. O sea, vamos a pedir que cada cierta distancia en un sistema unidimensional, ¿sí? El sistema se repita. O sea, ¿qué quiere decir? Que si está oscilando, oscile cada cierta distancia, oscile de la misma manera. ¿Se entiende? O sea, le vamos a pedir una periodicidad al sistema. O sea, vamos a empezar a trabajar con sistemas finitos, ¿sí? Pero replicados. O sea, el sistema se replica o se repite, ¿sí? Cada cierta distancia. ¿Sí? Y el sistema puede ser un sistema continuo o discreto. A nosotros nos interesan sobre todo los discretos, porque nuestro sistema es, el sistema físico es un sistema, ¿no?, con átomos y con una ordenación discreta. Pero en principio esto que vamos a imponer es una cosa que uno podría aplicarlo, ¿sí?, tanto a un sistema discreto como a un sistema continuo. Che, Dani, te ¿Sí? pregunto, Sí. al decir que el sistema se replica, no es lo mismo que, o sea, como que estás diciendo que es infinito de otra forma, ¿no? Sí, estamos diciendo que, por ejemplo, sí, está bien porque acá viene la confusión. A ver, vamos a hacerlo así. Por el caso unidimensional, suponete que tenemos un sistema infinito. Este sería el sistema original infinito, ¿sí? Va para allá y va para allá de manera infinita. Y este sistema, digamos, tiene su comportamiento. ¿Qué significa que tenga su comportamiento? El comportamiento que estamos viendo nosotros es ahora de vibración, o sea, un estado de vibración de los átomos, o sea, nos interesa la posición de los átomos. Este sería la situación de equilibrio de esta red unidimensional, ¿sí? Y en una situación de no equilibrio, las posiciones de estos átomos pueden ser estas. ¿Está bien? Yo qué sé, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Y listo, y sigue esto. ¿Ok? En un sistema que fuese infinito, la posición que tienen los átomos más alejados no tiene nada que ver con la posición de los átomos que yo dibujé. Pueden ser otras. ¿Está bien? Por ejemplo, podría ser esto. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy replicando al sistema, ponerle que justo lo replico de esta manera, pongo el dibujo, hago el dibujo acá, ¿sí? Y a partir de acá lo replico. Esto es exagerado. Obviamente, vamos a ver que cuando uno lo replica a distancias muy grandes o con una gran cantidad de átomos. Ponerle que lo replico desde acá, ¿sí? Lo que le pasa a este átomo es lo mismo que le pasa a este átomo. La historia que tiene ese átomo es la misma de este. O sea que si está en una posición como la dibujamos arriba acá, ese también va a estar en una posición que está acá. ¿Se entiende? Sí. Es como que la película se repite cada longitud de réplica. ¿Mm? Entonces el dibujo sería así. Básicamente lo que estás pidiendo es que el sistema sea periódico. Tenga la periodicidad, es una periodicidad que le vamos a llamar la periodicidad del metal, que no tiene nada que ver con la periodicidad de la red cristalina. ¿Está bien? Porque fíjate que esto es para un sistema discreto, pero tranquilamente podría haber sido para un sistema continuo. Ponerle, el sistema continuo tiene su posición de equilibrio así. ¿Está bien? Esta sería su posición de equilibrio.
Bien, ponle que arranque acá. ¿Está? Y lo que estamos pidiendo, y su posición de no equilibrio, ponele que en este instante del tiempo sería esta. ¿Mm? Lo que estamos pidiendo es que esto se repita idénticamente como está de este lado, ¿no? ¿Se entiende? Sí. O sea que lo que estamos pidiendo es, o sea, una cosa es la periodicidad de la red de Bravais de nuestro sistema físico particular, que es una periodicidad física, digamos, es algo que existe, y esto es algo que nosotros le imponemos desde el punto de vista matemático para facilitar la cuenta y poder contar mejor. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar este concepto y pedimos que ahora pensemos en tres dimensiones. En tres dimensiones teníamos los vectores primitivos o sea, a partir de los vectores primitivos A1, A2 y A3, ¿no? Nuestras soluciones de oscilación, digamos, se repitan cada N1 por A1, ¿sí? Cada N1 por A1, obviamente en la dirección A1, cada N2 por A2, eso sería en la dirección A2, y cada N3 y A3 en la dirección A3. ¿Está bien? Asumiendo que N1 es mucho mayor que 1, N2 es mucho mayor que 1 y N3 es mucho mayor que 1. Ahora lo voy a graficar eso. Pero la idea es, si nosotros tenemos una red de Bravais, ¿sí? Vamos a pedir que los átomos se muevan de la misma manera cuando yo me muevo, ¿sí? N1 en la dirección A1, me muevo N2 en la dirección A2 y N3 en la dirección A3. ¿Ok? Obviamente eso está pegado a una red cristalina, pero incluso lo podemos hacer en un sólido elástico continuo sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué consecuencia va a tener eso? Si pedimos que las soluciones se repitan, si pido que las soluciones se repitan, lo que estoy pidiendo es que E a la I, K, ponele, esto sería una solución. ¿Está bien? Ya lo habíamos visto. Cuando planteamos una solución para las oscilaciones, planteamos soluciones de este tipo. En la parte espacial estamos hablando. Entonces, si pedimos que las soluciones se repitan, vamos a pedir que esto sea igual a E a la I, K por R, más N1 por A1, ¿no? Si me muevo en la dirección A1. ¿Estamos de acuerdo que eso es repetirlo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, lo mismo vale para N2A2 y N3A3. Si yo pido eso, entonces, ahí me puse un zoom ahí. Entonces lo que estoy pidiendo es que E a la I, K por N1 A1 sea igual a 1. O sea que K por N1 por A1 sea igual a un 2pi por un entero cualquiera, ¿no? Dani, ¿por qué dije, se me confundió un poco? ¿Por qué me he dicho que era solución también el L1 por A1? Claro, porque lo que estoy diciendo es, ahora mi cristal no es infinito, lo que voy a hacer es que en la dirección A1, ¿sí? El cristal se comporte de la misma manera cada N1 átomos, si querés verlo así. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces yo voy a exigir, para exigir esa condición,
voy a exigir esto. Esto es lo mismo cuando nosotros pedíamos en una función que una condición de periodicidad. Pero acá la condición de periodicidad hay que tener cuidado, hay que darla en cada una de las direcciones de lo que dan los vectores primitivos. ¿Sí? Si vos elegís el vector primitivo A1, sería esta condición. Y entonces, si uno explota esta condición, fíjate qué es lo que pasa. El K, ¿se acuerdan que se podía escribir como... Sí, este K en principio era un K continuo. O sea, uno lo escribía al K como x1 por b1 más x2 por b2 más x3 por b3. ¿Sí? Y se acuerdan que había una relación entre los A's, los vectores primitivos en las dos redes, y la condición era esta, AI por BJ era igual a 2pi delta IJ, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta, lo que da es, fíjense que el B2 por el A1 da 0, el B3 por el A1 da 0, el único que sobrevive es B1 por A1 que da 2pi, y me quedaría que X1, ¿sí? Por N1 por 2pi es igual a 2pi por entero, o sea que al entero lo vamos a llamar M1, ¿sí? Por lo tanto, el X1 va a ser igual a M1 sobre N1. ¿Sí? Fíjense que el X1 inicialmente era una variable continua, ¿sí? Ahora se discretiza porque es el cociente entre dos enteros, ¿sí? Si uno hace el mismo análisis para las otras dos direcciones, ¿sí? En A2 y en A3, el resultado que tiene es que el K, entonces, el K va a ser igual a M1 sobre N1 por B1 más M2 sobre N2 por B2 más M3 sobre N3 por B3. ¿Sí? O sea, dejó de ser continuo. Dejó de ser lo de siempre, ¿no? ¿Se acuerdan? En física 4 teníamos una solución, poníamos extremos fijos y se discretizaba. ¿Se acuerdan? Los valores de K en una cuerda. O poníamos extremos libres y también se discretizaba. Acá lo que estamos haciendo es algo un poquitito más general, estamos pidiendo una condición de periodicidad, pensando en la cuerda de física 4, y se discretizan también los K. ¿Está bien? Es siempre la misma historia. Así que dejó de ser continuo. Acuérdense que habíamos visto, ¿sí? Fíjense en esta, ¿sí? El K continuo ahí que subrayé, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es discretizarlos de esta manera. Dejó de ser continuo, se discretiza, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que, además de ser continuo, si mi sistema es un sistema discreto, como es lo que estoy tratando cuando trato de redes cristalinas, ¿sí? Entonces, como el sistema es cristalino, o sea, el sistema que estamos tratando es cristalino, además pertenece a la primer zona pero eso es porque mi sistema es discreto. ¿Sí? En el caso de una, ¿sí? Podría ser un sistema continuo como una cuerda, los valores de K se discretizan, pero no están acotados a una zona, pueden tomar cualquier valor. ¿Se entiende? Así que como conclusión uno lo que obtiene, acá lo podemos escribir como M1 sobre N1 por B1, M2 sobre N2 por B2 más M3 sobre N3 por B3, y además, el 3 lo puse al revés,
Y además pedimos que esto pertenezca a la primera zona de Bruyère. ¿Está bien? Esa sería la conclusión. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué pertenece a la primera zona de Bruyère? Porque mi sistema es discreto. ¿Por qué toma valores, digamos, permitidos o valores? ¿Por qué se discretiza? Se discretiza porque estoy pidiendo esa condición de periodicidad del metal, ¿no? Por la réplica. Porque el metal o el cristal se replica. Porque mi sistema, dije. Porque el sistema se replica. ¿Se entendió? Eso último más o menos. Pero, Es lo de la cuerda. Vos tenés una cuerda, no importa, la cuerda es un sistema continuo, pero si vos le pedís periodicidad a la cuerda, ¿sí? Los K se discretizan. ¿Ok? Eso se llama pedir periodicidad y eso yo lo llamo se replica. Pedir periodicidad es que cada cierta longitud, una longitud grande, cada cierta longitud, el sistema se comporte de la misma manera, se replica. ¿Sí? Le pedís periodicidad. Es lo mismo que pasaba en física 4, con extremo fijo, cuando vos te pedías esas condiciones, los K, que eran principios continuos, se discretizaban. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, si mi sistema, además, es discreto, como una red de Bravais, como un sistema cristalino, los K tienen que pertenecer a la primera zona brillante. Pero eso me quite que lo entendiste. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Esto es matemático. Esto es una cuestión matemática. Y esta es una cuestión física. ¿Está bien? Mi sistema físico es ya de entrada un sistema atómico. ¿Ok? Son dos cosas diferentes que tienen dos consecuencias y las dos consecuencias las vamos a usar a full. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió? ¿Mm? Eso sería la discretización de los K. Ahora, una cosa que además se podría ver, fíjense que la primera zona de Bruyère, acuérdense que ¿qué volumen tenía la primera zona de Bruyère? El volumen de la primera zona, ¿cuánto era? El volumen de la primera zona de Bruyère es idéntico a cualquier volumen de celda primitiva en la red recíproca, ¿no? Esto es igual al volumen, porque la primera zona de Bruyère es una celda primitiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque es una celda primitiva particular, muy importante, pero sigue siendo el volumen de una celda primitiva. Volumen, celda primitiva de la red recíproca, ¿no? Porque estamos en el espacio recíproco. Y eso era igual a, depende en qué situación estemos. Si estamos en una dimensión, esto va a ser igual a 2pi sobre A, ¿está bien? Donde el A era la constante de red en una dimensión. En dos dimensiones iba a ser 2pi al cuadrado sobre, esto sería una superficie, un volumen en 2D, el volumen de la red directa, de la red de Bravais, ¿sí? Vamos a ponerle en dos dimensiones, ¿está bien? Este sería el volumen de la celda, ¿no? De una celda primitiva del cristal directamente, de la red directa sería. Podría ponerlo así, espero que se entienda. Uy, qué bueno. Senza sale, eh? Non ho posto molto.
Y en 3 dimensiones, ahí me quedaba esto, ¿no? También. ¿Está bien? Pero esto es de la red en 2D y lo mismo en 3D, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, Eso lo vieron. Sí. ¿Ok? sí. Bueno, listo. Entonces, el volumen de la primera zona es el mismo volumen que el de una celda primitiva. Por otra parte, fíjense que la discretización esta, hay un hecho, ese hecho lo vamos a mostrar después, pero cuando uno toma N1 nodos a la dirección A1, toma N2 nodos en la dirección A2 y toma N3 nodos en la dirección A3, lo que está replicando, ¿sí?, al metal, o sea, está digamos, replicando un metal o al cristal, de manera que lo que replica son una cantidad de átomos o de nodos igual a N1 por N2 por N3. ¿Sí? Ahora lo vamos a dibujar eso, pero para que se entienda bien. ¿Mm? O sea, cuando uno, a ver, supónganse, vamos a hacer un caso no tan inmediato como una red triangular. Uno tiene, este dibujo tendría que ser muy exagerado en tamaño, pero lo vamos a hacer por chiquitito, porque si no, no lo podemos dibujar. Supónganse que uno tiene estos vectores primitivos, A1 y A2, ¿ok? Tendría que ser de la misma distancia para... A1, creo que era así, A2. Entonces, fíjense, esto quedaría, la red que graficaríamos tendría que ser esta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por decirlo así, de una manera. ¿Sí? Este que está acá. Vamos a ponerlo acá, para que quede. Poner A2 ahí. Se entiende que esa sería la red. ¿Está bien? Entonces, hagamos esto. Achiquémoslo. ¿Mm? Sigamos repitiéndolo. ¿Mm? Uno podría... Ahí. ¿Ya entienden? Están adivinando lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, suponete que N1... acá. Bueno, esto está mal dibujado. Supónganse que N1, en vez de ser 1.000.000, vale 3. ¿Sí? Y que N2, en vez de ser 100 millones, vale 3 también. ¿También? La idea es que sean números muy grandes. Acá simplemente elijo números chicos para que se vea. ¿Ok? Entonces, el metal se va a replicar esa cantidad en cada una de esas direcciones. Eso significa que si yo me muevo, supónganse que este es el origen, ¿está bien? Voy por A1 3 veces, ¿está bien? A partir de acá, ¿sí? Se replica, y si me voy por la dirección A2 3 veces, a partir de acá también se replica. ¿Está bien? Eso significa, ¿sí?, que toda esta zona, ¿sí?, toda esta zona va a ser la que estoy replicando. ¿Se entiende? ¿Ok? O sea que si yo me muevo A1 para este lado, todo esto se va a comportar de la misma manera. ¿Sí? Esto es lo que estoy replicando yo. ¿Sí? En vez de trabajar con un sistema infinito, que desde el punto de vista matemático son cosas muy complicadas de manejar,
uno lo que hace es agarra un sistema finito y lo replica, ¿sí? Y asume que todo lo que le pasa, ¿sí?, a los sistemas que están replicados es lo mismo que le pasa al sistema original que está en el origen, ponele. ¿Está bien? Y fíjense, ¿cuántos puntitos hay acá adentro? ¿Cuántos átomos hay acá adentro? Hay 9. No me falla esto, si yo contabilizo acá, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Porque lo demás está repetido. ¿Se entiende? Sí, Dani, te pregunto, Sí. la clase pasada, cuando vimos todo lo de las ramas y todo eso, o sea, cada punto era como un plano, ¿no? Sí, o sea, acá estamos, digamos, ya saliendo un poquitito de la visión de la oscilación de la familia de planos, ¿sí? Ah, Y estamos pensando ya en un punto de vista un poquitito más detallado. ¿Está claro, bien? o sea que esos puntos son los átomos, nodos, lo que sea. Exacto. Bueno, ¿Sí? Después cuando podamos resolver el problema, vamos a volver a la visión esa, digamos, que es interesante para simplificar el problema, ¿sí? El análisis. Bien, pero se entiende, ¿no? Que uno lo que hace es replicar, fíjate que acá N1 y N2, o sea, si uno multiplica N1 por N2 le da 9, es el tamaño de átomos que está replicando, ¿no? Del metal en cantidad de átomos que está replicando. ¿Se Pero ¿por qué entiende? no entrarían los 4 de los costados? ¿Por qué no sería 4 por 4? Y fíjate que acá, este que está acá, tiene el mismo movimiento que el que está a la izquierda, ¿no? Entrarían así estos. ¿Está bien? Ah, Y acá otros entrarían así. Bueno, esto es una cuestión que quizás no valga la pena perder mucho tiempo, ¿sí? Hay que ver uno cómo maneja esto, pero es un detalle. A ver qué color, no me quedan colores. ¿Sí? Porque vos estás diciendo en la dirección A2, ¿sí? Cada 3 estás replicando, ¿no? O sea, este que está acá se comporta de la misma manera que este. ¿Está bien? Igual los números van a ser tan grandes, porque en realidad acá lo que hay que poner es, ¿está bien? Son números grandes, que realmente lo que estás considerando es un sistema casi infinito, digamos, y no vas a tener problema. Obviamente vas a tener problema cuando vos quieras analizar efectos de borde en un cristal, cosa que en esta materia no se hace. ¿Ok? Perfecto, porque tu cristal es infinito. Bueno, ¿se entendió? Entonces, conclusión, entonces, de esto uno tendría que tener un poquitito, sería sensato decir que en general, en la primera zona de Lyon hay n igual a n1 por n2 por n, perdón, primero no, en la primera zona de Vivian no. En el cristal tenemos n igual a n1 por n2 por n3 átomos, ¿está bien? O sea, nuestro cristal va a ser este pedacito que uno replica, ¿ok? Y como consecuencia, lo que vamos a tener es que en la primera zona de Briand tenemos n igual a n1 por n2 por n3 valores permitidos de K. Simplemente, ¿por qué? Porque
O sea, se entiende la parte, digamos, que en el cristal hay n átomos, n igual a n1 por n2 por n3 átomos, en el cristal sin replicar, ¿no? Ahora, como consecuencia de eso, en la primera zona de Brillouin uno lo que va a tener es la misma cantidad de valores permitidos de K. ¿Sí? Eso se puede mostrar, ¿sí? ¿Cómo se muestra eso? Fíjense, a ver si me sale. ¿Se entiende? A ver, ¿hasta acá se entiende lo que digo? Se entiende, pero, o sea, la parte de los K, la última, que tiene n valores de K, ¿eso por qué? Así que lo voy a demostrar ahora. Bueno, fíjate. Nosotros dijimos... Estoy comiendo, no queda bien. A ver, voy a... Nosotros dijimos que los K toman estos valores. A ver. M1 sobre 1 por B1. M2 sobre N2 por B2. Más M3 sobre N3 por B3. Una forma de verlo podría ser... podría ser la siguiente. ¿Cuál es el volumen que uno le podría asignar en el espacio recíproco, ¿no? A cada valor permitido de K? ¿Sí? Por ejemplo, si uno toma un K permitido que sea 1 sobre N1, B1, ¿no? Ponele que tenga este valor, que sea el 1, 1, 1. 1 sobre N2, B2, más 1 sobre N3. No, más fácil. Ya directamente de acá, uno podría, ¿sí?, asignarle, ¿sí? Piensen si quieren en una red cuadrada, en una red cúbica, para no hacerse tanto lío en cómo asignar un volumen. Por ejemplo, en una red cuadrada, si la primera zona de Brillouin, básicamente, fíjense en esta celda, ¿sí? Uno tiene, ¿sí?, una discretización de los valores, ¿está bien?, de K. Estoy dibujando quizás muy chiquitito. El espacio que le podemos asignar a cada uno de estos valores, sí, que podría ser este, ¿sí? ¿Qué valor tendría? Básicamente sería 1 sobre N1, sería... a ver, voy a hacerlo de otra manera, no se me ocurre por ese lado. El M1, si en vez de ubicarme en la primera zona de Brillouin, me ubica en otra celda primitiva, como la que estoy dibujando, siendo que esto es B1 y esto es B2, ¿sí? Fíjense que si M1 toma el valor 0, ¿sí?, ese valor M1 de 0 puede crecer hasta ¿cuánto? ¿Sí? Hasta N1. O sea, el M1 va desde 0 hasta, si quieren, N1 menos 1. Porque después, ¿sí?, empezaría la réplica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El M2 va desde 0 hasta N2 menos 1. También podría poner entre 1 y N1, entre 1 y N2, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo acá? ¿Sí? ¿Cuántos valores recorre M1? La cantidad de valores que recorre M1 es N1. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de puntitos que uno va a dibujar en una celda primitiva, ¿cuántos van a ser? N1 por N2 por N3. ¿Sí? Creo que de esa manera se ve más fácil. ¿Se entendió? Entonces,
en una celda primitiva, ahora del espacio recíproco, ¿sí? O de la red recíproca, mejor dicho, tenemos n igual a n1 por n2 por n3 valores permitidos de K. ¿Sí? O sea, los valores discretos de K. Ahora, eso le llamo valores permitidos. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Está tan rica la torta frita que me nubla un poco. Con torta frita, ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Sí. Me pasé de, si quieren, para simplificar el análisis, para no ir con la primera zona de Brillant, me pasé de la primera zona de Brillant a una celda primitiva un poquitito más convencional, ¿sí? La que está definida por los vectores primitivos. Ahí puse los K, ¿sí? Según esa discretización que encontramos anteriormente, y lo estoy contando, ¿sí? Cuando uno los cuenta, ¿sí? Uno tiene que tener el cuidado de que no se vaya de esa celda, porque si uno se va de esa celda, ya dijimos que tenía que pertenecer a la primera zona de Brillant, eso es equivalente a que pertenezca a la misma celda primitiva, ¿ok? Entonces, cuando lo cuento me da n. Entonces, como conclusión, uno lo que obtiene es que, entonces, en la primer zona de Brillant, que es donde a mí me gusta trabajar los vectores permitidos, los vectores permitidos K, la primera zona de Brillant, tengo n igual a, en el caso tridimensional, n1 por n2 por n3, vectores, o mejor dicho, K permitidos. ¿Sí? Yo iba a ir por el lado de ir calculando el volumen a cada uno, pero es más fácil contarlos, digamos, todos. No sé, quizás es fácil verlo en una red así simple como una cuadrada, una cúbica, ¿sí? Quizás es más difícil verlo en una red que sea más complicada, pero siempre termina siendo ¿sí? Como la cantidad de elementos que hay en una matriz o en un tensor, digamos, ¿sí? Estamos ahí medio, a ver, les quiero ver las caras, che. Primero para que me la vean la mía. Si no, si esto no está claro, no podemos seguir. A ver si se me ocurre otra forma de explicarlo. Piensen, otra forma de explicarlo es, en vez de pensar, ¿sí? Hago otro intento, a ver si este les convence un poco más. En vez de pensar en B1, a ver, está claro que si yo uso los vectores primitivos B1, B2 y B3, lo que voy a obtener es un volumen que es 2pi sobre B al cubo. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Si en vez de usar esos vectores primitivos yo uso B1 sobre N1, B2 sobre N2 y B3 sobre N3, ¿qué volumen voy a tener en esa celda primitiva? Para ahora la achiqué un montón, esa celda primitiva. ¿Está bien? El volumen que voy a tener es 2pi al cubo sobre N por B. Claro, y en el producto de los tres. N es el producto de los tres. Ahí se ve más fácil, ¿no? Sí. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces,
Uno podría decir, y acá el resultado más importante, ¿sí? Que, entre comillas, esto es muy importante para poder contar, después, para poder hacer las cuentas cuando uno quiere calcular, ¿sí? Cada K permitido ocupa un volumen, acá estamos en el caso tridimensional, en los otros casos habrá que hacer la cuenta respectiva, un volumen que es 2pi al cubo sobre B grande, ¿sí? En el espacio recíproco. Donde B es igual a n veces el volumen chiquito ¿sí? Del cristal, o sea que es el cristal, el metal o el cristal que estoy replicando, ¿se entiende? O sea, esto sería el volumen de una celda y este B es el volumen del cristal, o sea, del metal. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, eso es lo más importante. Ya con eso, ya podemos darle para adelante con una cosa llamada densidad de estados. Bueno, a ver, pero vamos a darle un poquitito más para adelante. Tengo ganas de dejar y comer con todo la torta frita, pero bueno, fíjense cómo. Bien, entonces, ya sabemos, esto es lo más importante, digamos. Lo más importante es, entendemos por qué ahora los K están discretizados y de qué forma están discretizados. Están discretizados de forma que cada K permitido ocupa un volumen delta K igual a 2pi al cubo sobre B en 3 dimensiones, o ocupa un volumen que es 2pi al cuadrado sobre, podría poner una superficie, pero voy a seguir poniendo B, que es en 2 dimensiones, o 2pi sobre A, ahí queda más claro que es el A, en una dimensión. ¿Está bien? Eso es el volumen que ocupa cada K permitido. Perdón, acá sería L. Ahí me confundí. Este sería una longitud, que sería la longitud en donde se replica, digamos, el cristal, ¿no? Que es unidimensional. ¿Sí? Y en este caso B, vamos a ponerle B para que quede bien claro, ¿sí? Y B es igual a n veces el volumen chiquitito. Entonces, ahora vamos a crearnos, fíjense que ahora recobra un poco de sentido esa cuenta que habíamos puesto, por ejemplo, para la energía. En la clase pasada habíamos puesto que la energía era igual a una sumatoria sobre los K, una sumatoria sobre los P, estas eran las ramas, y estos eran los K que estaban en la primera zona. Sí, pero nos había entrado un poquitito el conflicto, che, pero era la primera zona, pero esa sumatoria no la podés hacer porque el K corre sobre un continuo, ¿sí? Y habíamos puesto así, H barra, omega, que dependía de K y de P en principio, que era la energía, por un medio más, y habíamos puesto el N, la cantidad de fonones que se ocupaban en cada uno de esos estados de vibración. ¿Ok? Ahora, fíjense que con lo que hicimos, ¿sí? Esto que está acá, esta sumatoria, cobra un poquitito más de sentido, ¿no? Porque ya sabemos esa sumatoria cómo hacerla. Ahora tiene más sentido.
¿sí? Porque ahora está discretizado el K. Entonces, si está discretizado, tiene más sentido hacer una sumatoria sobre K. ¿Ok? Ahí nosotros lo habíamos puesto así nomás. Pero bueno, en función de hacer estas cuentas para la energía o para el calor específico, uno lo que va a definir ahora es la densidad de estados. Y definimos bien la densidad de estado y con eso nos tomamos un recreo. Densidad de estados en todo caso estamos hablando de vibraciones, ¿no? Estados de vibración. En principio, la densidad de estado de vibración lo que hace es, supóngase en el caso sencillo, tengamos una relación de dispersión de este tipo, ¿sí? Ahora fíjense, tenemos entre menos pi sobre A y pi sobre A, que es la primera zona de Brillouin, una cantidad, ¿sí? Finita, enorme pero finita, de K permitidos. ¿Está bien? Esta discretización de los K viene con la réplica del metal, ¿ok? Entonces, a uno le gustaría saber, por ejemplo, o sea, si uno toma en forma exagerada, ponele, este cacho de acá, ¿sí? Acá yo voy a tener un diferencial de K, ¿sí? Pero la cantidad de K permitidos en ese diferencial de K, ¿cuánto va a ser? La cantidad de K permitidos en ese diferencial de K, hay diferencial de K sobre delta de K, porque era el volumen que ocupaba cada K permitido, ¿sí? Estados o K permitidos. ¿No? ¿Se entiende? Si yo tomo un volumen y lo divido por el elemento volumen, lo que voy a tener son la cantidad de K permitidos. Sí, acá estamos hablando de longitudes, pero se entiende cuando hablamos de volumen en sentido general. ¿Se entiende? O sea que si yo hago esa cuenta, acá lo que me va a dar es 4, porque hay 4 K permitidos en ese diferencial de K. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? En lo que habíamos dicho era que el delta K en una dimensión era 2pi Es como sobre dividir la... 2pi sobre L. ¿Está bien? O 2pi sobre NA. ¿Está bien? Si yo divido, eso es lo que ocupa cada uno de los K. A ver, el delta K Es como sería esto. dividir A ver si lo el dibujo en vector por otro. el coso, por el versor. Claro, a ver, fíjate, esto que está acá, eso es un delta K. ¿Está bien? Es el espacio que yo le reservo a cada K permitido. ¿Sí? Si yo le hago esa división, lo que voy a obtener es la cantidad de K permitidos. ¿Se quedó claro con eso? Sí. Sí. Listo, entonces, uno lo que dice es, bueno, por otra parte, uno lo que puede hacer es, fíjense qué pasa acá. Uno puede quedarse hasta acá, esto y hasta acá. Acá yo lo que voy a tener, ¿sí? Esto también va a correr para el otro lado, pero bueno, eso es un detalle. Acá lo que voy a tener, eso es un diferencial de omega. ¿Está bien? O sea, en ese diferencial de omega lo que voy a tener son, en nuestro caso particular, son 4 estados de un lado y 4 estados del otro. O sea, van a ser 8 estados de vibración para ese diferencial de omega. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese 8 es lo que se llama la densidad de estados. En ese caso, vamos a definir la densidad de estados con esto. D de omega por diferencial de omega va a ser igual a la cantidad de estados. Estos son estados de vibración. Lo mismo va a pasar después con los electrones. Pero bueno, en este caso estamos con fonones, estados de vibración.
¿sí? Entre omega y omega diferencial omega. En este caso particular unidimensional, ¿sí? En nuestro caso particular, vamos a hacer el cálculo de cuánto vale la densidad de estados, ¿sí? Entonces vamos a calcular. Lo podemos hacer también en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pero vamos a calcular el caso más sencillo, que es en una dimensión, en una red de Bravais sin base, y vamos a suponer una sola polarización, así que tendríamos solamente una curva, una sola relación de dispersión. Si hacemos la cuenta, ¿sí? La cuenta sería de esta manera. La cantidad de estados va a ser tal que, fíjense, en este caso sería, por el análisis que hicimos, esto es, va a ser diferencial de K sobre delta de K. Ahí tendría que agregar un factor 2, que tiene que ver con que cuente de un lado y del otro, pero vamos a dejarlo de lado por ahora. Esto va a ser igual a diferencial de K sobre el delta de K, dijimos que era 2pi sobre L, o NA, vamos a poner L. Esto va a ser igual a L sobre 2pi por diferencial de K. Y acá nos queda que la densidad de estado, que es esa función de omega, es igual a L sobre 2pi por 1 sobre y acá me quedaría diferencial de omega, diferencial de K. ¿Ok? Eso, esto es la velocidad de grupo. Que se obtiene si uno conoce la relación de dispersión. La relación de dispersión en este caso la conocemos. La relación de dispersión era la que habíamos calculado en la clase pasada, era raíz de 4c sobre m por el módulo del seno de Ka sobre 2. ¿Está bien? Un lío la relación de dispersión. Pero tengo una forma de calcularlo. ¿Sí? Ahora, cuidado porque acá habría que agregar un factor 2. Y este factor 2 viene de que la curva tiene 2. ¿Sí? Entonces, si yo estoy analizando ¿sí? Si estoy contando solamente los estados de la derecha, tengo que multiplicar por 2 para contar los estados de la izquierda, ¿no? Los que están acá. Entonces acá yo tendría que poner un factor 2, un factor 2, un factor 2, y acá me quedaría un factor 2. Pero es un detalle, ¿sí? Por lo menos veamos, ¿sí? Que si esa es mi relación de dispersión, yo tendría que derivar ahí. Esto me quedaría en principio una función de K. Tendría que invertir la función para que me quede en función de omega, porque yo estoy buscando una función de omega. La densidad de estados es una función de omega. Eso en principio sería un lío. ¿Está bien? Pero bueno, después no va a ser tan lío porque en vez de usar relaciones de dispersión complicadas como esta, vamos a usar relaciones de dispersión más simples como las de medio no dispersivo. ¿Se acuerdan que era omega igual a c por k? ¿Está bien? Entonces lo único que quedaría ahí es la velocidad de fase, porque ahí la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase. Pero entienden el procedimiento. El procedimiento simplemente es usar el diferencial de K y dividirlo por el delta de K para contabilizar la cantidad de K permitidos y eso asociarlo a la densidad de estados. Vamos a tomar un descanso y después retomamos con esto si no quedó claro. ¿Está bien? Bueno. Dale.